Entonces, vamos a segundo de Samuel capítulo 7, que es más conocido como esto del pacto del Señor con David o alguna cosa así, ¿no es cierto? Primero, vale la pena decirlo, este capítulo tiene dos secciones. La primera que va del versículo 1 al 16 como tal, el 17 viene siendo como una conclusión de aquello, y después viene del 18 al 29. ¿Ya? La primera parte es como tal digamos, la respuesta o por así decirlo, el pacto o bendición que da Dios a David a través del profeta Natán. Y la segunda sección, el 18 al 29, sería la respuesta ante eso, aunque ya vamos a ver. ¿De acuerdo? Entonces, primero, pequeño detalle sobre este capítulo 7. Como ustedes saben, y hemos dicho ya varias veces, el libro de Segundo de Reyes, como muchos libros, es más bien una obra editorial. Entonces, este capítulo 7, al menos la primera parte, parece igualmente, fíjense ustedes, un poco fuera de tono, digamos. Fuera de tono, porque comienza diciendo que aconteció que cuando ya el rey David habitaba en su casa, ¿ya? Entonces, resulta que esto es un poco, digamos, extraño porque digamos, rompe con un poco especialmente de una vez les digo, con lo de la oración. Porque la oración que hace después en el versículo 18 en adelante parece que retoma justamente el mensaje de acá, del capítulo 6, porque en el capítulo 6 había dicho que David después de bendecir al pueblo iba a bendecir a su casa, que es cuando se encuentra con la Mical y todo lo demás. Entonces, cuando llega a David a bendecir su casa, no se cuenta más de eso. Y si leemos de alguna manera hasta de ahí, del capítulo 6 del final, al versículo 18 del capítulo 7, tiene sentido que esta oración que hace, ya lo vamos a ver más adelante, pero tiene sentido que esto sea justamente la bendición o esta oración que hace David por su casa. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de eso, y por otras razones incluso lingüísticas, de estilo, algunas cuestiones incluso hasta gramaticales, eh, se piensa que este capítulo 7, la primera parte, fue escrita más que nada en tiempos del rey Salomón. ¿Ya? Que esto posiblemente no era parte como tal de las primeras versiones del libro, sino que más bien fue incluido, perdón, en esa época, en la época más bien del rey Salomón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué en la época del rey Salomón y no en la época de alguna otra persona? ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque esto habla justamente de la consolidación del reino. Ya habla de la consolidación del reino y del trono de los descendientes del rey David. Y vamos a ver que justamente más adelante hay unas partes en donde se habla en singular o se habla en plural, en singular, de el que sería el nuevo rey. Y justamente como ustedes saben, eh, al rey David finalmente no se le permitió construir el templo, sino a Salomón. Entonces lo que muchos proponen, justamente por las cuestiones que se ven aquí, como les decía, lingüísticas, un poco de estilo, gramaticales y demás, suponen que más bien esto fue incorporado o fue redactado, si se quiere, compilado en el tiempo del rey Salomón, justamente para justificar o afirmar, digamos, esto de que Salomón es el legítimo heredero, por un lado, y que tan legítimo heredero al trono es que Dios le había prometido a David que iba a construir el hijo de David, el legítimo heredero al trono, el templo. Entonces, por eso es que se suele afirmar esto, ¿ya? Y más que nada porque hay algunas cosas como vemos que, vamos a ver que de pronto un poco son justamente, y se entiende más desde el contexto de Salomón antes que desde la historia de David, ¿ya? Ahora, vamos leyendo porque hay algunas cosas en cuanto a eso. Entonces, esto que les comentaba, como un poco de preámbulo histórico, si se quiere, de cuándo habría sido escrito esto. Entonces muchos coinciden, como les decía, estudiosos, académicos, coinciden en que este capítulo, al menos del versículo 1 al 17, sería escrito en épocas del rey Salomón, como para reforzar que él era el legítimo rey eh, porque construyó el templo, ¿ya? Legítimo heredero al trono, ¿de acuerdo? Eso básicamente. Ahora, vamos a leer el capítulo 7 del 1 al 17, ¿ya? Y dice así. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que el Señor le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán, mira ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey, camina y haz o anda y haz todo lo que esté en tu corazón, porque el Señor está contigo.
Aconteció aquella noche que vino palabra del Señor a Natán diciendo, Ve y di a mi siervo David, así ha dicho el Señor, tú me has de edificar casa en que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Y en todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna a las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo de Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Ahora pues dirás así a mi siervo David, así ha dicho el Señor Sebaot, o Hashem Sebaot, yo te tomé del pasto, del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe o un líder designado sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos, asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi gesed, dice mi solidaridad, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿De acuerdo? Entonces, digamos, ¿qué pasa aquí? Según cuenta el capítulo 7, David ya está instalado en su casa, en la casa de cedro. Acuérdense que el rey Hiram le mandó un montón de casa, el montón de madera y los constructores y todo lo demás para que haga la casa de cedro. Entonces ya está David instalado ahí, y él tiene una buena intención, digamos, ¿no? Tiene el deseo, ya vamos a ver cómo se puede entender esto. Tiene el deseo de hacer una casa porque él se siente que está desnivelada la cuestión. ¿Ya? Dice, yo, el rey humano, estoy viviendo en una casa de cedro, y el arca de Dios está en medio de cortinas, en medio de telas. Eso no está bien. Debo construir una casa. Adiós. Eso es lo que dice, ¿no? Debo construir una casa eh, para Dios. Y le pregunta esto al profeta Natán. El profeta Natán, en un inicio, en el versículo 3, le dice, sí, anda y haz como tú quieras, porque el Señor está contigo. ¿Ya? Pero después de esa noche, el Señor le da una visión al profeta Natán, y le termina diciendo que él no va a construir una casa, sino que más bien Dios le va a construir una casa a David. Básicamente ese es el mensaje, ¿no es cierto? Y hay una, si se quiere, una negativa a que David construya un templo, ¿de acuerdo? Ahora bien, primera cosa, aquí es la primera vez que se le menciona como tal al profeta Natán, ¿ya? Algunos, pero muy mal, digamos, se suelen a veces confundir, que porque uno de los hijos de David se llamaba Natán. Y algunos lo únicamente que ponen la atención es en que no se confunda. David tuvo un hijo que se llamaba Natán, pero no es del mismo profeta. Ya son dos personas que comparten el nombre, no confundir al hijo de David con el profeta. Segundo, este profeta no se sabe muy bien quién es, ¿ya? Porque no se le dice, no se le presenta, sino no hay un trasfondo de él, una historia, un contexto de él. Solamente aquí aparece siendo ya de alguien a quien el rey consulta. ¿De acuerdo? Alguien a quien el rey consulta y a quien el rey hace caso. En que incluso va a tener protagonismo después con el famoso episodio ¿cómo es? De Betsabé, ¿no? Sí, de Abigail. No, de Abigail. Ok. De Abigail. Va a tener ahí la importancia porque él es el que le va a decir, a declarar el pecado. Y justamente aquí viene una idea, una cuestión, porque si ustedes recuerdan y traemos a la mente estos episodios que les cuento y este mismo capítulo que acabamos de leer, resulta que más bien el profeta Natán, algunos lo entienden como una figura contradictoria de David, ¿ya? Que justamente es alguien que se va a oponer, de parte de Dios incluso, a los designios, digamos, o a los caprichos o a los deseos malos de David.
Ya, entonces Natán no va a ser el profeta como lo fue Samuel, que era más bien el que le apoyaba, de alguna manera le cobijaba, si se quiere, sino que más bien Natán vendría siendo, dicen algunos, un profeta que más bien va a ser el freno de parte de Dios a todos sus instintos. Quiere construir una casa, Natán le dice no. Va a hacer lo que va a hacer con la Abigail, Natán viene y le dice has pecado. Entonces se viene a constituir como una persona, como un opositor. Si le quieren ver desde una cuestión, desde una perspectiva política, es un opositor. Ya es alguien de la oposición, Natán, según esta perspectiva. Luego, simplemente más bien se puede decir que el profeta Natán era un personaje importante. Recuerden que para la época el ser profeta era más bien era una labor, si se quiere un poco más, es decir, eran los que se dedicaban a estudiar y aprendían, por así decirlo, el oficio, no en el sentido de que iban ahí profetizando al aire, alguna cosa así, sino que aprendían justamente o adquirían esta forma de vida como el que tenía Samuel, o que después tendrían los demás profetas, y se hacían, ¿se acuerdan ustedes? Casas, grupos de estudio, grupos de justamente como una especie de grupo, de sindicato, digamos, de profetas. Entonces él era de los más importantes y aquí justamente aparece como alguien importante, seguramente algunos afirman y algunos sostienen que sería incluso parte de la corte del reino, ya que sería el profeta de la parte de la corte del reino y que por eso David se apoya en este personaje, ¿ya? En todo caso, fíjense ustedes que el deseo, digamos, de David es construir una casa, ¿ya? Y aquí justamente viene un asunto. Ya sabemos la respuesta que es negativa, ¿ya? Pero aquí viene una pregunta, ¿ya? Y aquí al menos se abren algunas opciones respecto de cómo entender esto. ¿Por qué? Porque se puede entender, si leemos todo esto, el resumen de esto es, David dice básicamente, yo quiero construir una casa al Señor. Uy, entre paréntesis, aquí fíjense que la palabra en hebreo es bayit, ¿no? Bayit es como se dice casa en hebreo, no hace falta que lo escribamos, bayit, pero resulta que la palabra bayit en hebreo puede designar tanto casa, o sea, la vivienda de una persona cualquiera, como también templo, o incluso en algunas ocasiones palacio. ¿Ya? Porque lo que tenía David era una bayit, pero no era una casa cualquiera, era un palacio, era la casa del rey, por lo tanto era un palacio. Y por ejemplo aquí lo que David quiere construir a Dios no es una casa, es un templo, pero no hay, digamos como tal, una diferencia en la palabra, es bayit para todo. Entonces David vivía en su palacio y lo que él quiere construir es un homónimo, digamos, un paralelo a eso, al Señor. ¿Ya? Un lugar donde se habite, si se quiere, un lugar fijo de residencia, ¿ya? Ahora, si vamos por partes, digamos, ¿no es cierto? Primero que hay una controversia con el profeta Natán. Porque primero, si leemos el versículo 3 dice, Natán dijo al rey, anda y haz todo lo que está en tu corazón porque el Señor está contigo. Entonces uno dice, en principio parecería que Natán está de acuerdo, porque le dice, le da el visto bueno, o sea, le da la aprobación, ¿no? Le da la aprobación y le dice, anda, haz todo lo que tengas en tu corazón porque el Señor está contigo. Y hay algunos que justamente dicen, pero ¿cómo puede ser esto posible? Porque después, esa misma noche, según el relato, va el profeta Natán y Dios le dice, no, no, no va, él no va a hacer y todo lo demás. Entonces, el asunto es qué pasó aquí con Natán, ¿ya? No consultó, ¿qué pasó? O sea, ¿cuál es la figura del profeta Natán? Y justamente eso digamos, se une a lo que decíamos antes. Algunos sugieren que el versículo 3 hay que leerlo como una forma digamos, como de sarcasmo, ¿no? Como de sarcasmo es algo de lo que, como algunos lo interpretan. Sí, sí, haz lo que vos quieras. Como parten de la idea de que Natán era de la oposición. Entonces dicen, claro, o sea, va, sí, haz lo que vos quieras, pero después Dios le revela y le confirma su original deseo. ¿Ya? El asunto es que aquí parece ser una cosa un poco más profunda, ¿ya? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el problema, digamos? El asunto es que aquí fíjense ustedes que hay que entender la relación y la situación en la época. Para nosotros hoy la construcción de un templo o el arriendo de un local o la construcción como tal de un templo, ¿qué objetivos persigue? ¿Ya? Cuando nosotros hoy estamos y cualquier persona, cualquier hermano, cualquier congregación hace hoy un templo, que incluso utilizamos la misma palabra, ¿no? Un templo, no lo hacemos con el objetivo de que Dios habite ahí.
Eso nadie lo está pensando, al menos del lado cristiano. Ya va y venga en el lado católico o alguna cosa así, que ahí sí ponen sus ídolos y dicen, ahí está Diosito, ¿no? Pero en el lado cristiano al menos, del lado protestante si se quiere, cuando una congregación hace un templo, no lo hace con el objetivo de que Dios resida ahí. Se lo hace con otros fines, para reunirse, para tener un espacio, digamos, adecuado para estudiar la palabra, para alabar al Señor, para orar, para actividades eclesiales, si se quiere, pero no se está pensando en hacerle casa al Señor, o sea, un lugar donde habite, donde Él se instale. ¿De acuerdo? El asunto es que en la época, am, había una forma, digamos, esto es interesante de saberlo. Había que concebir entonces cómo era la cuestión con los dioses, ¿ya? Porque los dioses, o en términos generales, las deidades eran deidades, o sea, era algo importante, era algo sagrado. Y no era posible que el rey, un humano que en principio era designado de Dios, ¿no es cierto? De cualquier deidad, digan ustedes, tenga una mejor habitación que su Dios. ¿De acuerdo? Por eso es que tan suntuoso, tan elegante, si se quiere, podía ser la casa del rey en comparación con el templo de su Dios al que servía. O sea, había una equiparación ahí. Porque, entre otras cosas, según las culturas de esa época, o bien el dios del lugar era el que le permitía reinar al rey, o bien era su hijo directamente. Acuérdense que esta forma de pensar de que el rey era el hijo del dios principal era el pensamiento de los egipcios. Los egipcios pensaban que el faraón, el que sea, era hijo, por así decirlo, biológico de Dios, del Dios que sea. De ahí, por ejemplo, el nombre Ramesés, ¿ya? Que es Rameses o Ramsés, significa nacido de Ra. Fíjense ustedes, nacido de Ra. ¿De acuerdo? Entonces, Ramsés era el nombre del faraón porque él era el dios Ra, era el principal de él, y él era nacido de ese dios. Entonces, la idea que tenían especialmente los egipcios era que el faraón, el rey, era descendiente directo, sanguíneo de Dios. No así en los pueblos cananeos. En los pueblos cananeos había su dios principal, digamos ustedes Baal o el que fuera, y ese le prohijaba, le adoptaba, si se quiere, al rey y le permitía en ese sentido que gobierne, que reine. ¿Sí? El asunto es que había una relación de dependencia ahí, entre la deidad y el rey. ¿De acuerdo? Entonces, cuando David se encuentra en este sentido, parece que tiene alguna idea semejante. Porque él dice, no puede ser posible que yo esté habitando en una mejor casa que Dios. ¿Ya? Por lo tanto, debo construir una casa. Entonces, fíjense ustedes, aquí cuál es el asunto y por qué no se puede decir que, digamos que Natán era una persona que estaba contraria al gobierno, contraria y que era un opositor y que no sé qué. No, lo que pasa es que aquí David está pensando con una perspectiva un poco, si se quiere, adecuada, si se quiere, pero desfasada en el tiempo. Y esto es algo muy importante que se aprende de aquí, ¿ya? Que nos va a quedar creo que de lección para todos, que seguramente es algo que ya lo hemos tal vez seguramente vivido, pero se aprende de acá. A veces uno tiene una muy buena idea y tiene una cosa que es muy, muy buena, pero no es el tiempo correcto, ¿ya? Aquí se aprende, por ejemplo, lo que se aprende de aquí principalmente es que el anhelo de David fue el adecuado, pero estaba adelantado. Faltaban cosas por hacer. Eso es lo que se aprende de aquí. ¿Por qué, en otras palabras, Dios le dice que no? Dios le dice, en realidad no le dice no, le dice no todavía. Aún no es la respuesta, ¿ya? Algunos interpretan esto como que Dios le dijo no, no, y negado. Y en realidad lo que le está diciendo Dios es, tú no, alguien más lo va a hacer. O sea, estás bien, estás en la línea correcta, pero falta algo. O sea, todavía no es del tiempo. Entonces, fíjense una vez más que esto corrobora lo que hemos venido viendo en muchas otras ocasiones, que no basta con atinarle al blanco, ¿no es cierto? Y tener los medios para, sino también saber cuándo es el mejor momento.
¿De acuerdo? Y esto se aprende aquí. David tuvo una muy buena idea, estaba en el sentido correcto, pero faltaba algo, ¿ya? Y aquí les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué faltaba? Que consideremos, ¿no? ¿Qué faltaba? ¿Ya? ¿Qué faltaba? Exactamente, consolidar el reino, pues. Eso era lo que faltaba. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes, por otro lado, lo que hubiera sido si David construía ese rato el templo, ¿ya? Primero que no tenía una línea asegurada, porque a este punto de la historia, el verdadero heredero, Salomón, aún no nacía. Entonces, fíjense ustedes lo que hubiera sido que David hubiera construido el templo, ¿ya? Que Dios le hubiera dicho, sí, sí, estás muy bien, David, te felicito, construye el templo, ¿ya? Eso significa que se saltaba el paso de asegurar la descendencia, de asegurar la línea por la que Dios iba a bendecir y iba a consolidar su reino. No había eso. Y en eso te corría el riesgo de centralizar todo en la figura de David, porque David habría sido el mega hombre, o sea, el mega rey, que vence a los filisteos, que retome el arca, que construye el templo, entonces hubiera sido él una persona y una figura insuperable, si se quiere. Y eso daba mucho, digamos, ponía una carga enorme sobre sus descendientes, por un lado, y una expectativa de, tienen unos zapatos enormes que llenar, por así decirlo, ¿ya? Y aparte se obstruía justamente este tema de quién es el heredero, porque ya consolidado el templo y todo lo demás, la dinámica social incluso de Israel cambiaba, cambiaba muchísimo, porque eso significaba instituir un montón de cosas. Todo lo que significa y lo que va a ser más adelante Salomón viene aquí, o sea, venía aquí, instituir el templo, poner, organizar la gente, organizar que todo el pueblo se venga acá y todo lo demás. O sea, eran todavía cosas que faltaban por hacer y que no era el tiempo. Era la orientación, era el rumbo correcto, pero no era el tiempo. ¿Sí? Eso básicamente. Porque además de una cosa, digamos de aquí, y eso es lo que básicamente en términos muy, muy sencillos es lo que está pasando acá. Ahora fíjense ustedes, hay otra cosa que también al parecer no se entendió en la época, ¿ya? No se entendió en la época y es la pregunta, ¿para qué un templo? Ojo que no estoy hablando, y cuando ahorita estamos hablando de templo, no pensar en los que pueden haber ahora. Los salones más o menos elegantes, más o menos grandes que se tenga, o más o menos equipados o modernos que se tenga, que también se le llama templo, ¿no? Pero no estamos pensando en ese concepto actual de templo, sino más bien en el de la época. Porque un templo era un sinónimo de aquí y solo aquí habita Dios. ¿Ya? Me explico. Por eso es que en todas las culturas antiguas, si te querían tener un contacto con su deidad, tenían que ir al lugar santo, al lugar sagrado, ¿ya? Sea un templo, una montaña, lo que fuera, pero tenían que ir allá. Fuera de ese lugar no había Dios. O sea, no habitaba Dios en cualquier lado. ¿Me explico? Entonces, fíjense que aquí la primera renuencia, digamos, la primera razón, el primer motivo que Dios le pone y le obsta, digamos, a David a través de Natán, es una razón muy importante y es que iba a cambiar el concepto de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios, o la dinámica que había tenido el Señor con los patriarcas y con el pueblo de Israel en Egipto y en el deambular por el desierto, y cuando conquistaron la tierra y todo lo demás, era una idea de que Dios reside donde Él quiere y de que Dios se mueve con el pueblo. Y esto da la idea incluso más profunda de que, nuestro Dios, al no tener un lugar fijo, reinaba donde quiera, reinaba sobre todo el mundo. Pero cuando se le hacía un templo, corría el riesgo de transmitir la idea de solo aquí habita y ya no en otros lados. Ese era el riesgo. Entonces ese es el primer obstáculo que parece que David, digamos, en su momento con muy buena intención, pero no lo consideró. Solo consideró, digamos, una cuestión que era correcta, de que no puede haber una distinción, un desbalance entre cómo vivo yo y cómo está representado el Señor, si se quiere. ¿Ya? No podía haber esa cosa, eso estaba muy bien. El asunto es que hacer eso traía otras implicaciones más profundas. Era centralizar y de alguna manera en el ideario de todo el pueblo era establecer que Dios solamente regía ahí. Y fíjense ustedes que eso fue lo que pasó, ¿ya? Eso fue lo que pasó
después con Salomón, cuando Salomón hace el templo, incluso en la oración, digamos, de dedicación que hace del templo Salomón, ¿qué es lo que él ora? Que todos los ojos, cuando alguien ora, tiene que dirigir hacia acá. ¿Se acuerdan ustedes? Ya que cuando alguien ora, dirige los ojos hacia acá. Si es que alguien viene, viene aquí. Que cuando aquí vengan las naciones, aquí tú les escuches. Fíjense ustedes lo que es eso. Eso hoy llamaríamos eso centralización, ¿no es cierto? O sea, se acumula y solamente aquí. Pero eso tenía un problema. Es pensar que tenía un problema de que se podía pensar de que entonces Dios solo estaba ahí. Si salía de ese perímetro, del templo, de lo que fuera, ya no habitaba Dios. ¿Me explico? Entonces, fíjense ustedes que era una buena idea, o sea, era un buen sentido, tenía razón David, en el sentido de que no puede un humano tener más categoría que Dios, ¿ya? Pero no consideró que eso traía otros problemas, que tenía unos problemas logísticos, incluso históricos, con todo el antepasado de Israel deambulando por el desierto, que sentían ellos que Dios iba con ellos y que Dios no necesitaba, y que además otro asunto que le dicen, ¿no? Yo nunca les pedí, esto es algo que yo no he pedido. Esto es iniciativa tuya, le estaría diciendo Dios. Es una iniciativa tuya, yo no pedí. Es iniciativa tuya. Y cuando haces eso, fíjense lo que le dice en el 7. Yo he andado cuanto he querido con los hijos de Israel. Básicamente así se puede traducir, ¿no? Se puede entender. Lo que ponen, ¿no? En todo cuanto he andado con los hijos de Israel. Ahí dice básicamente, todo lo que yo he paseado, me he paseado con los hijos de Israel. O sea, eso es lo que quiere decir, es yo soy libre. Yo camino, o sea, yo me muevo, yo no soy estático. Ese es el principal argumento que Dios le pone. Y si quieren, aquí un poco más lo que le dice en el 5 le dice, y tú me has de edificar casa a mí, en que yo habite. Esa es la pregunta, ¿ya? Esa es la cuestión, la objeción. Entonces aquí hay algunas objeciones, Ezequiel. La primera, ¿ya? Entonces la respuesta es tú no vas a edificar. Y segundo, ¿quieres edificarme casa a mí? O sea, tú a mí. ¿Ya? Esa es la pregunta. Tú a mí me vas a edificar casa en donde yo habite, o sea, donde yo me asiente. Entonces, primero fíjense ustedes, esas son las objeciones, si ustedes quieren repasarlas. La primera es un tú a mí. O sea, por un lado, casi que el Señor está diciendo igualado, en el buen sentido, o sea, de ubícate, pequeño David, tú eres apenas el rey, yo soy Dios, ¿ya? Un ser humano no puede construirme casa, por eso es que la respuesta es al revés, yo te voy a construir casa a ti, no tú a mí, ¿ya? Que es lo que hablábamos justamente de temporalidad, ¿no? Era primero que Dios le construye casa a David y después la casa de David construye el templo. Ese era el orden, David se estaba saltando. Y segundo, que había un orden ahí como se dice hoy, ¿no? A veces David tenía un poquito, parecería, ¿no? Por así decirlo, que tenía la realidad alterada. Y él decía, ¿cómo puede yo, Señor? No, te voy a construir un templo, una casa, con muy buena intención, pero un poco inocente, ¿no? Un poco cándida. Dice, tú a mí, ¿me vas a construir casa? O sea, primero, un humano no puede construir casa a Dios. Y eso es algo que Salomón va a estar consciente, porque acuérdense que cuando dedica el templo dice, ni los cielos de los cielos te pueden contener. ¿Cómo tú vas a habitar en estas cuatro paredes? ¿Ya? Entonces, fíjense. Entonces, el Señor le dice, tú a mí no me vas a construir casa. Y segundo, le dice, para que yo habite. Entonces, el asunto es para que yo resida, o sea, me asiente ahí y no me mueva. Entonces, hay dos objeciones. La primera es una de autoridad. O sea, tú no mandas, yo mando. Y la segunda es, yo soy libre, diría el Señor. O sea, yo no me asiento, yo no me puedo quedar aquí ya, fijo mi domicilio en tal calle. Me explico, sino que la idea del Señor era, yo soy libre, yo camino donde quiera. Yo, por ejemplo, me he movido por donde el pueblo se ha movido. Y no por eso dejo de ser Dios. Ese es el asunto. Esas son las dos objeciones, ¿no es cierto? Entonces, fíjense lo que dice. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Egipto hasta hoy, de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Fíjense ustedes, he andado en tienda y en tabernáculo. En todo cuanto he andado con los hijos de Israel, he hablado yo palabra alguna de las tribus para que me digan que yo les he reclamado que no me han hecho casa. No. Entonces dice, fíjense.
Esas son las objeciones. Entonces, como les digo, una vez más repasando, una de autoridad, el tema de tú a mí no, es al revés la cosa. Y segundo, yo soy libre. No ves el tema de lo que implicaría ahorita centralizar todo. Dame tiempo o da tiempo que se consolide incluso más del reino y todo lo demás y vas a ver que ahí sí ya fluye. ¿Ya? Y le dice en el 8, ¿no? Ahora pues así dirás a mi siervo David. Y esto justamente, fíjense que es con lo que les decía, una de las razones que permite saber que este texto fue posterior y posiblemente de la época del rey Salomón, es el lenguaje. A este lenguaje se le llama justamente el lenguaje deuteronomista, o sea que son justamente de quienes compilaron el Deuteronomio, porque es el mismo lenguaje que se utiliza, así dirás a mi siervo Moisés, así dirás a mi siervo fulanito. Esto de así dirás a mi siervo es un lenguaje propio de esa época, ¿ya? De la época de cuando se consolidó el Deuteronomio y todo lo demás, ¿ya? Algunos les llaman justamente, o sea, se inventan, por así decirlo, entienden que hay un editor que va editando y compilando todo, y a eso le llaman el deuteronomista. Mm, ¿Ya? Entonces, esto justamente se conoce esto de así pues dirás a mi siervo fulano. Esa es una frase deuteronomista. Entonces, algunos dicen justamente este es un pasaje que fue escrito y tiene el lenguaje de todos los otros textos de la misma, de la misma índole. Así dirás a mi siervo tal, así dirás a mi siervo tal. Ese es es la típica frase de esa época, digamos, que justamente lo que hace es vincular, es unir a todos los lugares en donde Dios habla en ese mismo sentido, ya que es en un sentido prescriptivo de Dios, de dando una orden, etcétera. ¿Sí? ¿Ya? Entonces eso básicamente dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, así ha dicho Hashem Tsebaot, dice, yo te tomé del redil, o sea, del pasto, de los pastos, de detrás de las ovejas, para que fueses un líder escogido sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti, y esto, digamos, vale la pena decirlo, eh, el versículo anterior, el versículo 8, lo que dice es recordarle el origen humilde de David. ¿No? Y recuerda la historia de cómo él le fue llamado. Acuérdense que cuando fue el profeta Samuel, fue donde Isaí y le dijo, pasó de hijo en hijo, ¿no es cierto? Le dijo, ¿no tienes uno más? Sí, hay uno que está cuidando a las ovejas, llámalo. Entonces lo que le está diciendo es, acuérdate que yo te saqué, eras un simple pastor, eras un humilde pastor y mira dónde ahora te he puesto. Entonces lo que le está diciendo es no olvides quién manda, en pocas palabras. Porque lo que le está recordando el Señor es, yo te hice pasar de pastor, de ovejas, del redil, te hice pasar a ser rey. Entonces el único al que merece el ubícate, ¿no? Entonces yo soy el que te hice pasar, no al revés, ¿ya? Y después le hace un recuento de todas las obras que él, digamos, digamos, de lo que él ha hecho con David. Primero que le dice yo he estado. Y aquí viene un asunto gramatical que aquí a veces no se refleja. En hebreo hay una figura que se llama el famoso Bekatal, que es un edificio, como decir un tiempo verbal. No es un tiempo verbal, pero como para entendernos, ¿ya? Ya, es un edificio verbal, el Bekatal, que se utiliza para futuro. Lastimosamente aquí le traducen como pasado. Entonces, básicamente el versículo 9 diría, yo estaré contigo, yo he estado contigo en cuanto has andado, y delante de ti destruiré a tus enemigos, y te daré nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Todo este versículo casi que está en futuro, ¿ya? Vale la pena decirlo. Y después, esto se complica un poco, porque los siguientes versículos del 10 fíjense ustedes que también está en futuro, y si se dan cuenta, no tiene sentido. Dice, además yo daré o situaré un lugar a mi pueblo, y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que les puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso sobre tus enemigos, asimismo el Señor te hace saber que Él te hará casa. Aquí viene un problema, porque el Señor le dice, a ver, primero, tú eres rey por causa mía, y le comienza a decir lo que Él va a hacerle a David. ¿Ya? Dice, yo estaré contigo, yo destruiré a tus enemigos, yo te daré un nombre grande, como los grandes de la tierra, y yo fijaré un lugar para mi pueblo. Y un pequeño detalle, ¿acaso el pueblo no estaba ya fijado en la tierra? ¿Cómo es que le dice que yo fijaré de nuevo un lugar? Y los plantaré, ¿acaso no estaban ya ahí mayormente, digamos, situados? ¿No es cierto? Y nunca más será removido.
Esto despierta muchas dudas. ¿A qué se está refiriendo? ¿Ya? ¿A qué se está refiriendo? Más que nada porque en algunas versiones, como la nuestra, traducen en pasado, especialmente el versículo 9. Seguramente en algunas otras versiones, incluso el 10, traducirán en pasado, ¿ya? Pero está en futuro. Está en futuro, en una actividad, si se quiere, no terminada, ¿ya? Yo estaré contigo y yo destruiré, ¿no es cierto?, a todos tus enemigos y te daré un nombre grande. Esto, digamos, es evidentemente una promesa que el Señor le está haciendo a David, ¿cierto? Yo te saqué y yo soy el que tengo la potestad, le está diciendo, para hacer todas estas maravillas contigo. El asunto es que aquí viene el tema, que el 10 es problemático, porque dice, yo fijaré lugar a mi pueblo y yo plantaré y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Y como les decía, para esta época, para cuando estaba el rey David ahí, ya estaban instalados pues en la tierra prometida. Entonces lo que se entiende es que este lugar al que está fijando el Señor, el que iba a fijar el Señor, no se refiere a la tierra prometida, porque ya estaban en esa época, sino más bien que él iba a fijar el lugar del templo. O sea, lo que le está diciendo es, una vez más, tú tienes una muy buena idea, pero del lugar de las cosas y del tiempo, despreocúpate porque eso me toca a mí. Y le está diciendo, yo determinaré el lugar para mi pueblo, ¿ya? Y le dice, y yo lo plantaré, ¿ya? Dice, y para que habite en su lugar y nunca más sea removido. Se entiende que esto está haciendo alusión con el templo, con el lugar del templo. O sea, Dios le está diciendo en pocas palabras, vos despreocúpate y yo voy a ver dónde pongo. Vos no. Yo he de ver dónde pongo y yo voy a ver. ¿Qué sí te conviene a ti? ¿Qué sí nos compete? ¿Qué diría, como diría así? ¿Qué sí te compete en el final del versículo 10? Que el Señor te hace saber que Él te va a hacer una casa a ti. Y fíjense ustedes aquí cómo se utiliza la palabra casa en la Biblia. Ya habíamos visto que casa, la palabra bayit, significa tanto las cuatro paredes, puedes decirlo, la vivienda, ¿cierto? De una persona cualquiera. Cuando es la casa del rey, ya no es casa, sino es palacio, porque los reyes viven en palacios. Cuando es la casa de un dios, no es casa, sino es templo, ¿ya? Y aquí fíjense que cuando Dios le promete a David que le construirá una casa, ¿qué le está diciendo? Que Dios iba a bajar, iba a contratar albañiles, iba a hacer unos planos. No, ¿qué le está prometiendo? Le está prometiendo, mi esposa sugiere, ¿no? Que de pronto le está prometiendo que va a tener su casa celestial, o sea, su cuerpo glorificado. Puede ser. Más concretamente aquí la palabra casa es prole, descendencia, ¿ya? Porque acuérdense que también en ese sentido en la Biblia se utiliza la palabra casa. Por eso es que cuando a Abraham se le dice, deja tu casa, sal de tu casa, de la casa de tu padre. ¿Ya? Entonces deja toda esa afiliación, o sea, deja ese vínculo sanguíneo. Entonces cuando aquí el Señor le dice, te voy a hacer casa, le está diciendo, te voy a dar una descendencia. Ojo que aquí David ya tenía algunos hijos, ¿no es cierto? A este punto de la historia, David ya tenía algunos hijos, los que le nacieron en Hebrón y algunos que le nacieron ahí en Jerusalén, algunos pocos ya tendría, pero hijos ya tenía, o sea, hijos ya tenía. Y aquí, ¿cómo es que Dios entonces le promete que le iba a dar casa? O sea, y le iba a dar descendencia. El asunto es que aquí lo que le está prometiendo es lo que le va a decir más adelante. Yo te voy a hacer casa a ti. O sea, lo que le está diciendo básicamente Dios es, sí, tienes una muy buena intención, pero la forma en como tú estás pensando es al revés. Primero yo te tengo que construir a ti una casa. O sea, primero yo te tengo que consolidar a ti el reino y después ya veremos el tema del templo. Es secundario. Primero hay que asegurarse una cosa aquí en este mundo y después del tema del templo, si se quiere. ¿Ya? Eso está ahí. Y como decía, la palabra casa, el término casa aquí significa descendencia. ¿Ya? Te va a hacer casa, te va a hacer una línea genealógica, digamos. Considerando que aquí a la época David ya tenía algunos hijos. Entonces lo que él está diciendo aquí es justamente yo te voy a designar el que va a ser tu heredero. El que va a ser el heredero al trono. ¿De acuerdo? Y dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres o cuando te mueras, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, fíjense, eso es lo que le está prometiendo con casa, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino.
Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él por padre, y él me será a mí por hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hombres. ¿Ya? Pero mi misericordia, mi gesed, no se apartará de él como la parte de Saúl, la cual quité delante de mí, de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de ti, y tu trono será estable para siempre. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes. Aquí lo que le está prometiendo el Señor es casa. Entonces, fíjense, ¿cuál era el orden en los planes del Señor? Aquí David se le estaba adelantando. Ya David se le estaba adelantando, tenía una muy buena idea, hacia allá había que ir, pero primero había que hacer una cosa y era consolidar el reino, consolidar la línea, que no era otra cosa, no era una cuestión política de a ver quién es el descendiente, quién es el heredero al trono, sino que Dios tenía que determinar, poner ahí sentado quién era el rey. O sea, lo que había que hacer o lo que Dios se tenía que asegurar, que de pronto después va a ser un poco más complicado con todos los reyes, es que Dios debía determinar que Él era el que mandaba. ¿Por qué? Porque esta frase que aquí en el 14 le dice, yo le seré a Él por padre y Él me será por hijo, esto refiere justamente a la concepción de la época de cómo se justificaba el reino. Y aquí esto de yo le seré por padre y Él me será por hijo, son las típicas palabras de adopción. ¿Sí me explico? O sea, de adopción, lo cual incluye una herencia patrimonial, si se quiere. Se le estaba dando algo. Y lo que está aquí diciendo Dios es básicamente, yo voy a escoger quién de tus hijos va a ser el rey. Y yo voy a determinarle a él el reinado. Y él va a reinar como hijo mío. O sea, yo voy a ser el papá y él va a ser mi hijo. Que como les digo, esta relación padre-hijo era común incluso en la época. Para los reyes de la época era muy común saber que Dios, la deidad, era el que reinaba y entonces el rey humano era solamente el que tenía la potestad divina para reinar. O sea, así se legitimaba la cosa. Es como, por ejemplo, lo que estamos viviendo ahorita en el Ecuador. ¿Quién es presidente y por qué es presidente? ¿Ya? Quien sea que gane de presidente será el que tenga el respaldo de la mayoría. ¿Ya? Por eso es presidente. Por eso es que si yo ahorita me pongo una banda de presidente con igual, le hago una igualita, ¿no es cierto? Me pongo y me quiere ir a Carondelet, digo, perdón, yo soy el presidente. Van a decir, no, señor, usted está loco. Digo, pero ¿por qué? Si aquí clarito, vea, dice presidente, mi poder en la Constitución. Aquí clarito está, vea, está con ternito estoy y todo, vea, soy... no, ¿por qué? Porque usted no tiene apoyo, usted no ganó, no cumplió el requisito. Usted vaya nomás. Lo mismo con aquí con el rey. Entonces lo que le está diciendo básicamente a David, el Señor le está enseñando quién manda. Le está diciendo al mismísimo rey David que Dios es el que escogerá a su rey, a su descendiente. No él, no ninguna otra persona. Y quita el pone. Exacto, él quita el pone rey. Entonces le está diciendo, yo voy a escoger al descendiente que va a salir de vos. O sea, más bien lo que le está diciendo incluso aún más es, vos no eres el protagonista. Ni siquiera vos eres el protagonista. Que el protagonista soy yo y ya si quieres tu hijo. Pero vos no. Vos a lo mucho vas a poner el ADN. Si se quiere, vos vas a poner la materia prima orgánica. ¿Ya? Eso ya sí eso. ¿Ya? Pero el protagonista aquí soy yo, diría Dios, por un lado, y por otro lado va a ser tu hijo. Pero esto te asegura a ti que tu nombre va a ser grande. Esto es una cosa muy importante, porque esto de que el nombre sea grande y de que el reino sea firmado y que la casa de David sea firmada, esto justamente es una cuestión de linaje. O sea, se va a establecer una línea, lo cual asegura estabilidad para el reino, una identidad para el reino. Eso es importante. Eso es algo que sirve justamente para términos de un reinado, de un reino. Para una democracia como la del Ecuador, por ejemplo, da lo mismo quién es el papá del presidente. ¿Ya? Porque se legitima, o sea, es legítimo el poder no por quién es el papá, sino por el respaldo del pueblo. Eso es como funciona en una democracia como la nuestra. ¿Cierto? O sea, da lo mismo quién es el papá del presidente ahorita. ¿Ya? Porque eso no le hace ser presidente. Lo que le hace ser presidente al presidente que sea es que tenga la cantidad de votos necesaria. ¿Ya? Eso le hace ser presidente. Pero en esa época, ¿qué le hacía ser rey? ¿Qué le hacía ser rey? Justamente aquí el Señor nos enseña que le hacía ser rey el que Dios le permita ser rey, el que Dios le adopte como hijo y en función de eso sea rey.
Fíjense ustedes, eso es lo que está diciendo aquí. Y le estaba prometiendo también a David que su nombre sea grande. En otras palabras, lo que le está prometiendo es que su nombre no se iba a olvidar. Que eso es el peor castigo de alguien, que su nombre se olvide. Porque cuando se olvidan del nombre, deja de existir, básicamente. Entonces, cuando le dice, tu nombre será grande, incluso en las culturas antiguas, los reyes también tenían un nombre grande. Y como era una forma de cómo su nombre no se olvide. Además de recordando sus obras y todo lo demás, era haciendo monumentos. Entonces, cuando un rey tenía un nombre grande, o sea, tenía renombre, tenía fama, lo que quiere decir es que, y una forma de asegurarse eso era haciendo monumentos. Una estatua del rey, alguna cosa. De esa forma se aseguraba que el nombre de ese rey no se olvide. Por eso es que muchas representaciones hay de reyes y de emperadores y de faraones y todo lo demás, porque querían perpetuar su imagen, que no se olviden de ellos, que su nombre sea grande, o sea, se recuerde. Y lo que aquí Dios le está asegurando a David es que su nombre iba a ser grande como el de los demás. Y fíjense ustedes que no falló. Ujú. ¿Quién no conoció en el mundo quién es el rey David o quién fue el rey David? O sea, su nombre, su fama no se olvidó. Eso significa que sea un nombre que tenga un nombre grande, que sea inolvidable si se quiere. Mm. ¿Ya? Eso básicamente. Y lo que le está diciendo acá, fíjense ustedes en el 14 respecto del hijo, es lo siguiente, le dice, yo seré él por padre y él me será a mí por hijo. O sea, le está adoptando. Una vez más le está diciendo, tú solamente vas a tener un hombre grande y yo voy a tener la relación directa con él. Tú vas a servir como el que pone los cimientos si se quiere, pero la relación y el que da el poder y la autorización para que sea rey es Dios, no David, es Dios. ¿De acuerdo? Y le dice, yo como le voy a adoptar, por eso dice, si él se equivoca, yo le doy con vara de hombre. Así dice, yo le doy con vara de hombre o con azotes de hombre. Y esto, más allá de cualquier cosa que de pronto que podamos ver o quisiéramos atisbar de pronto alguna cosa de que se está refiriendo al Mesías, más que nada se está refiriendo al rey Salomón. Porque lo que está diciendo es, si él se equivoca, como es mi hijo, yo le castigo como a hijo. Porque esto de vara de hombres y azote de hombres es como se castigaba o se corregía en la época a los hijos, con vara y con azote, ¿ya? Según las faltas. Entonces lo que aquí está diciendo es justamente, está describiendo una relación de adopción. O sea, tan hijo mío es que si se equivoca le doy, ¿ya? Y le doy como castigan los papás acá. O sea, lo que aquí está diciendo es, él va a ser mi hijo y no le voy a soltar. ¿Ya? Si se equivoca, le castigo. Y la cuestión es que le termino diciendo, pero incluso si él se equivoca, a lo mucho le castigo, pero no le suelto. No le voy a desconocer después como hice con Saúl. Porque aquí acuérdense que aquí dice en el 15, cuando dice mi misericordia no se apartará de él, ahí la palabra que aparece en misericordia no es Rahamim, es la palabra Gesed. Que la palabra Gesed es justamente solidaridad o si se quiere reciprocidad. ¿Ya? Pero mi reciprocidad, mi cobijo, mi reciprocidad, no, mi solidaridad, no se aparta de él. O sea, ¿en qué sentido? Aquí Gesed, e incluso estaba viendo que podía tener algún tinte, algún tinte, algún sentido político incluso, de que es alguien que le otorga algo a otra persona siempre y cuando cumpla sus requisitos, sus condiciones. En este caso, el Gesed, o sea, su vínculo, digamos, su responsabilidad o su solidaridad es justamente que Dios le estaba otorgando el reinado al hijo de David en función de que él sea recíproco. Eso era Gesed. Entonces, Gesed Mm. es una palabra que sí creo que está bien resumida como solidaridad, pero tiene esta idea en el fondo de ida y vuelta, ¿no? O sea, de yo te doy algo, pero que eso es recíproco siempre y cuando hay esa relación incluso de fidelidad. De hecho, algunos sugieren que más bien en lugar de ser gracia, misericordia, es justamente fidelidad la idea detrás. La idea de reciprocidad en ese sentido. O sea, fidelidad en cuanto a reciprocidad, de ser recíproco, de no olvidarse quién le está extendiendo la mano. Entonces, si yo le leo así diría, pero mi fidelidad, ya, mi fidelidad no se apartará de él. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo básicamente. No se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Dice, y será afirmada tu casa. Fíjense ustedes. Ahí obviamente no está hablando de que te voy a construir un edificio, pero antisísmico. No, le está diciendo tu linaje, el linaje del rey, dice, será afirmada.
O sea, nadie te va a quitar del reino, le va a decir. Le está diciendo, nadie va a quitar a alguien de tu linaje sobre el reino. Dice, y tu reino será Adolam, para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será igual, estable, Adolam, para siempre, diríamos nosotros, ¿cierto? Hasta ahí viene la profecía. Pequeño detalle, y resulta que esto es falso. ¿Ya? Esto no se cumplió. ¿De acuerdo? O quién dice que sí. No, esto no se cumplió. ¿Ya? Y para que pensemos. ¿Ya? Esto no se cumplió. ¿Por qué? Porque resulta que cuando leemos el último libro, el último capítulo del segundo libro de Reyes, ahí muere la genealogía de David como rey. Después de eso no hubo ningún rey descendiente de David. No hubo. ¿Y esto entonces cómo se entiende? Porque si yo lo leo hasta así literalmente, resulta que podría ser una promesa falsa. Porque aquí Dios le dice a David que nunca faltará y que le establecerá el reino y que será su reino para siempre. Adolam, ¿ya? Que así se entiende, o sea, más allá de tiempo escondido, lo que sea, es para siempre, o sea, indefinidamente, ¿ya? Entonces, pero resulta que cuando llegamos al final del libro de Reyes, resulta que ahí murió la genealogía de reyes de descendientes de David. ¿Cómo se explica esto? El asunto es que aquí fíjense ustedes, y esto se explica una vez más por la época en la que sería compilado. Como esto está fijado, y fíjense ustedes, el protagonista aquí es el hijo de David, o sea, Salomón, ¿cierto? La cuestión es que esto está hecho con esa perspectiva de justificar más que nada digamos, la legitimidad de Salomón como rey. Y por otro lado, si ustedes se fijan, algo suena mal aquí. O sea, algo no suena completo. Porque Dios nunca, nunca, nunca ha hecho un pacto así. Así tan incondicional. ¿Sí o no? E incluso cuando leemos, por ejemplo, ya en Reyes, cuando lleguemos, ¿cierto? Leemos cuando David, por ejemplo, si no estoy mal, podemos ir al primero de Reyes 3, ¿puede ser? 2. Fíjense ustedes, cuando está ya David yendo a morir y le da las instrucciones a Salomón, vemos en Primero de Reyes 2, versículo desde el 2. Dice, fíjense, yo sigo el camino de todos los de la tierra, esfuérzate y sé valiente, sé hombre, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos, sus testimonios, de la manera que está escrita en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo lo que emprendas, para que confirme el Señor la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren su camino, andando delante de mí en verdad y en todo su corazón y toda su alma, jamás dice faltará de ti varón en trono de Israel. ¿Qué lo vemos aquí? Que esto era condicional. O sea, esta promesa de aquí, vale la pena decirlo, no era absoluta. No era de que David no importa lo que sea, yo, por vos, te prometo que siempre va a haber. No, porque aquí, como les digo, falta esta cláusula de condicionalidad. Que eso fue lo que generó que después los futuros descendientes de David y de Salomón no sean firmes en el trono. Que la infidelidad de estos reyes fue la que ocasionó que vayan deportados y todo lo demás. Entonces fíjense, así como está relatado, así como está escrito aquí toda esta promesa, parecería una promesa que es absoluta. Y si lo tomamos así, terminaríamos concluyendo de que esto no se cumplió. Porque ahorita, por ejemplo, no hay descendiente de David que sea rey. Y porque allá en Reyes termina ahí la genealogía de David como rey, con reyes. Entonces, fíjense, esta promesa de aquí debe entenderse en el contexto condicional de esta promesa. Iba a ser el trono de David firme en la medida en la que los reyes, sus descendientes, sean fieles. El mismo Salomón. El mismo Salomón y todos sus hijos. Por eso es que cuando pecan, les va mal. Y tanto fue así que incluso el último, creo que es Jeconías o alguna cosa así, o Joaquín le termina siendo incluso deportado a Babilonia, el mismísimo rey descendiente del rey David. Fíjense ustedes, entonces eso hay que tomarlo aquí, digamos, en consideración. Ya les digo, porque como está redactado aquí, parecería que es una promesa incondicional y nunca faltará y todo lo demás.
En la realidad no fue así. ¿Cómo se entiende? En realidad en contexto, digamos, en concordancia con otras palabras como esta de aquí de Reyes y en muchos otros, que incluso cuando el mismo rey Salomón está dedicando el templo por allá en Reyes y en Crónicas, también llama esta cláusula, o sea, evoca, digamos, manifiesta esta cláusula de condicionalidad. Tú nos escucharás siempre y cuando nosotros lo andemos bien, ¿ya? Ese es el asunto. Entonces aquí vale la pena entenderlo eso así. Por eso es que aquí le dicen, y si él se equivoca, yo le castigo. La cuestión es que no iba ya a cambiar de línea genealógica, eso es lo único. Pero de ahí el tema de que el reino de David sea para siempre, en la historia no fue así. La historia no fue así. ¿Qué sí se entiende de aquí? Más allá de que haya sido una cuestión para legitimar o para explicar por qué Salomón era el rey en esa época, también tiene un sentido teológico, si se quiere. Y es lo que decíamos. Aquí lo que se está quedando de manifiesto es que Dios es el que decide quién es el rey. El rey representante humano, si se quiere. Por así decirlo. El rey no era sino el representante humano del Señor en cuanto a su función de rey. Así como el sumo sacerdote era el representante humano de las funciones de sacerdote del Señor. O como los profetas eran los representantes de la profecía, si se quiere. El rey era el representante de la cualidad de rey que tiene el Señor. Eso es lo que queda aquí. Y lo que queda aquí muy sentado es que no es que David era el mega hombre que se ganó esta promesa, o alguna cosa por el estilo. No, sino que aquí lo que queda sentado, incluso si esto fue escrito en el tiempo de Salomón, es que Dios dijo, yo soy el que determino quién es. Y yo adopto al rey como mi hijo. Y fíjense ustedes que esto mismo queda sentado, esta misma idea queda sentada ya, si no estoy mal, en el Salmo 2. Ya, cuando le dice, yo te dije a ti, mi hijo eres tú, pídeme, no sé qué. Ya, es lo mismo, está esta idea de que Dios decide a quién prohija, a quién adopta o a quién designa como su hijo para ejercer el reino. Y esto ya si lo quieren ver desde ahí es mucho más profundo. Porque aquí Dios, Él decidió designar en su momento a David, a Salomón y a los demás. ¿Ya? Pero la misma historia rige con Dios y la figura del Mesías. ¿Sí me explico? Entonces eso es algo más profundo, para que no pensemos igual de el tema de que, bueno, aquí con David y Salomón y no sé qué, y alguna cosa así. Esto está hablando en un término, si se quiere, bastante político, que se entiende mucho más desde la perspectiva del reinado de Salomón. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que Salomón tenía un montón de hermanos, de dónde, que es lo que tenía también David, ¿se acuerdan ustedes? El escoger muchas esposas, tener varios hijos primogénitos para tener de ahí un abanico de dónde escoger. Pero el asunto es que aquí Dios le pone el punto y le dice, no, yo te diré quién es. Y además no es rey porque viene de ti solamente, sino es rey porque yo le voy a escoger. Y yo le voy a adoptar como mi hijo. O sea, vamos a tener una relación de padre e hijo. Él reina en función mía. ¿Ya? Y esto, como les digo, es un principio incluso más profundo que como lo vemos, como ya sabemos, se evidencia mucho más incluso en la misma figura del Mesías. ¿No? Porque el Mesías es el Mesías por cuanto Dios dijo que Él es el Mesías. Y cómo funciona esa figura y demás. Eso básicamente. Entonces, fíjense, el 17 termina diciendo, conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Es decir, que esto, como les digo, como se entiende, como dice que es una visión, posiblemente vino cuando Dios le reveló a Natán cuando estaba durmiendo esa noche. Entonces le cuenta todo esto y aquí viene el asunto, ¿ya? Entonces, como les decía, de aquí el resto del capítulo, el versículo 18 al 29, tiene algunas particularidades que no se entienden muy bien o digamos que hacen dudar, digamos, un poco de cómo es que fue compuesto, ¿ya? Porque tiene una parte que si ustedes se suprime, digamos, y se sigue leyendo después, tiene total sentido. ¿Ya? Porque como está aquí redactado ahorita el capítulo 7, la versión que tenemos ahora, la final, ¿no es cierto? Esta versión final del capítulo 7, da la idea de que esta oración que hace David es en respuesta a esta noticia del rey, ¿no es cierto? Esta noticia de que Dios le va a edificar casa y no David, de que Dios le va a edificar casa a David y no al revés, ¿no es cierto? Pero en realidad, fíjense ustedes que si suprimimos, por ejemplo, si así entendemos que el relato, que la oración
haya sido solamente del 18 al 21 o al 22 hasta el punto y coma, ¿ya? Y después del 27 al final, o sea que solo eso sea la oración inicial de David, ¿ya? Eso cuadra con el final del capítulo 6, que es cuando entra David a bendecir a su casa, ¿ya? ¿Y por qué decimos todo esto? ¿Por qué estudiosos concluyen esto? Por justamente los temas que toca. Si leemos así, por ejemplo, vamos a leerlo. Dice el 18, y entró el rey David y se puso delante del Señor y dijo, Señor Hashem, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Ya? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, señor Hashem? ¿Y qué más puede añadir el Señor, David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor. Estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Señor Dios. Hasta ahí sería la primera parte y después algunos sugieren que seguiría en el versículo 27. Porque tú, Señor Hashem Sebaot, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Señor Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Entonces, fíjense, si retomamos del versículo del capítulo 6, ya, que acá en el capítulo 6, en el capítulo 6:20 dice, ¿no? Que cuando ya viene de bendecir al pueblo y todo lo demás, y en el 20 dice, volvió luego David para bendecir a su casa. Entonces, fíjense, el relato era que iba David a bendecir a la casa. Aquí pasa el tema esto de Mical, ¿no es cierto? Y si de ahí vamos acá al 7:18, cuadra por las palabras finales, ¿no? Bendice tú, Señor, a mi casa y todo lo demás. Entonces, fíjense ustedes qué cuadra ahí el asunto. Y en ese sentido es que todo el capítulo 7, la primera parte, quiero decir, rompe un poco esta narrativa. Porque como les decía, David venía de celebrar la entrada, el regreso del arca, le pone ahí, bendice al pueblo, reparte la comida. Él está viniendo a bendecir a su casa, pasa lo de Mical, y después cortan esa historia. ¿Explico? Y ya viene este tema de que la visión de Natán y todo lo demás. Y si leemos como leímos de esta manera, que sería, digamos, algunos como le ponen no nombres, la oración inicial, la original de David, cuadra con este evento de David entrando, terminando todo el festejo con el pueblo y entrando David a hacer la bendición eh, eh, por su casa, digamos, lo hace un poco más íntimo delante del Señor y todo lo demás. ¿Ya? Y lo que sugieren es que la parte B, digamos, del versículo 22 hasta el versículo 26 fue añadido justamente en estas ediciones posteriores del texto, como para empatar, digamos, la historia de justamente la visión de Natán. ¿Ya? Porque justamente todas estas, lo que sigue ahí, lo que no leímos ahorita, tiene que ver con la exaltación del Señor, cuando sacó al pueblo de Egipto y cosas, digamos, que un poco rompen justamente esta relación, digamos, o el tema de David dando gracias por su casa, por mí, porque me has visto a mí, has bendecido a mi casa, me has hablado a mí de tener me has prometido a mí el reino y que sea firme y todo lo demás, que dicho sea de paso, entre paréntesis, esto ya le había prometido a Dios antes, ¿no es cierto? Entonces rompe un poco este tema de la exaltación del Señor como sacando del pueblo de Egipto y otras maravillas, rompe esta narrativa, ¿ya? Y esto, como les digo, se entiende que haya sido una inclusión de una edición posterior que ya fue hecha, según estas explicaciones, fue hecha cuando se introdujo la primera parte del capítulo 7, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, sin embargo, si se lee igual como tenemos ahora de corrido, se entiende completamente, ¿sí? Ahora, ¿qué dice esta parte que no leímos? Por cuanto no hay Dios como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos, y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra, porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo, y para ponerle nombre, y para hacer grandezas a su favor, y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, tú, oh Señor, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Señor Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho, que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Señor de los ejércitos, es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti.
Como les decía, estos versículos de esto que acabamos de leer, algunos sugieren que es una edición editorial posterior, que fue incluida seguramente cuando se incluyó en este relato la primera parte del capítulo 7. ¿Ya? Porque tiene que ver con esta consolidación, si se quiere, y exaltación digamos, con esta visión de Natán, ¿ya? Y porque ahí justamente hay una alusión a yo cuando le saqué del pueblo de Israel de Egipto, ¿ya? Dios, y aquí vuelve a hacer esta alusión. Sin embargo, si se lee los versículos como los leímos, tiene sentido también que haya sido en una oración en realidad un poco más corta, las primeras partes que leímos, y que tenga alusión eso con el momento en el que David viene de celebrar con el pueblo y ahora hace la bendición a su casa. ¿De acuerdo? Sin embargo, como está construida, también cuadra con una respuesta, digamos, muy humilde de David eh, digamos, es la respuesta, si lo leemos así tal como está, es la respuesta humilde y, digamos, asombrosa de David hacia Dios. Ahora, ¿por qué también se sugiere, digamos, que, que esto haya sido así, que no sea una sola oración, sino que haya sido una edición posterior? Porque la respuesta del rey David es llamativa. ¿Ya? O sea, primero que no resulta tanto una respuesta, digamos, ante todo esto lo que cabía decir no es que, o sea, digamos, lo que hace aquí David es pedir que se confirme lo que ya le prometió. Entonces es algo extraño, porque lo que aquí si leemos de corrido, David lo que está diciendo es muchas gracias, quien como tú, pero por favor confírmalo y cúmplelo, ¿ya? Entonces eso suena un poco extraño que sea así. Si Dios ya prometió, suena extraño que David reaccione así, diciendo sí, gracias y cúmplelo, establece, cumple la palabra que has hablado con tu siervo. Suena un poco extraño. Entonces eso es justamente algo que ha hecho a los académicos preguntarse justamente la conexión. ¿Ya? Y parece extraño. Algunos proponen que esta oración de por favor cúmplelo es más bien una oración típica de alguien piadoso, o sea, de alguien justo, que ante esa respuesta lo que hace es decir humildemente, sí, Señor, por favor cúmplelo. Pero en realidad más bien despierta muchas dudas, o sea, en realidad no debería ser así. La respuesta debería, o la reacción ante estas promesas no suele ser una respuesta de, y sí, cumple la palabra que es hecha a tu siervo, que nunca falte, es un poco extraño. Entonces, por eso es lo que se llega también a la conclusión de que esta oración o la primera parte del capítulo 7 fue añadida en una edición posterior. ¿Sí? Eso básicamente. Y aquí también resalta una cosa. En el versículo 18 que dice que entró el rey David y se puso delante del Señor. Esto se entendería como justamente que David entró y se postró delante del arca. Mm, ¿Ya? Entró y se postró delante del arca. Y esto es extraño, porque en principio solamente quienes podían acceder a ese nivel de comunión es el sumo sacerdote, no el rey. ¿Ya? Entonces de aquí justamente, al parecer, muchos comentaristas y ya estudiosos después de la palabra extrajeron un principio de que solamente el rey también puede acceder. Pero aquí vale la pena decirlo, el arca, digamos, de la tienda donde ahorita estaría el arca, no era el tabernáculo, no tenía la calidad de templo como tal, era un habitáculo, si se quiere, temporal del arca, así como el que tendría el arca justamente antes de construir el tabernáculo en el desierto, porque acuérdense ustedes que antes de construirse el tabernáculo como tal, dice la Torah que que Moisés la metió en una carpa, en una tienda. Entonces esto tendría justamente como ese sentido también de un habitáculo temporal, no con todo digamos, el simbolismo y todas las partes que tendría, que el lugar santo, santísimo y todo lo demás, sino que más bien sería una cosa mucho más austera y que por eso es que David puede entrar ahí y tener, digamos, esta comunión directa, digamos así, ¿ya? Entonces, sin embargo, como les digo, llama la atención eso, que el rey David puede entrar directamente ante el Señor, se entiende, ante el arca, ante el lugar santo, e inclinarse ahí. ¿Ya? Eso básicamente. Entonces, lo que está haciendo aquí, como les digo, y tiene mucho más sentido entenderlo esto como una adición temporal, digamos, después a este texto, o sea, una edición, que el versículo 1 al 17 sea una edición posterior, que la oración original de David, vaya del versículo 18 al 22, la parte A,
y después se retome del 27 al 29 y sea la continuación del capítulo 6, ¿ya? Y que el capítulo 7, versículo 1 al 17 y el 22, la parte B hasta el 26, sea una edición posterior, ¿ya? Eso básicamente. Entonces, de esa manera se explica un poco mejor la respuesta más que nada de David, de por favor cumple tu palabra. ¿Ya? Suena, como les digo, sonaría muy extraño que David haya hecho eso. O sea, responde, se recibe la bendición y la promesa y todo lo demás, y sonaría muy extraño que David diga, sí, cumple tu palabra, por favor. Ya, es un poco extraño. Más sentido hace que esto sea la oración que hace David después de haber bendecido al pueblo. Ahora bendice a su casa y dice, por favor, cumple la palabra que tú has dicho a tu siervo antes, porque si le ha dicho antes que será rey y todo lo demás. Y ahí tiene más sentido que haga estas afirmaciones. A diferencia de que sí haya sido como una respuesta a la visión de Natán. Sin embargo, está compuesto así justamente porque fue, como dicen algunos, una edición posterior, posiblemente de la época del rey Salomón. O algunos sugieren que incluso de la época del rey Josías. ¿Ya? Porque en esa época es cuando se compilaron estos libros y se terminaron de editar y tal. Entonces, eso básicamente. En todo caso, como decíamos, ya una aplicación práctica para nosotros, lo que sí se ve acá es que, como les decía en el inicio, David tiene una muy buena idea, correcta, pero no era el tiempo ni la persona adecuada. Y lo que le enseña el Señor es que Él tiene el dominio y que Él es el que pone el rey y que Él da la autoridad para que el rey ejerza su reinado, su reino, y que el próximo rey que sea, en este caso va a ser Salomón, que para la época aún no nacía, ¿ya? Iba a ser hijo, o sea, iba a ser adoptado como hijo por el mismísimo Dios. Iba a tener una relación de padre e hijo y que si se portaba mal iba a castigar como papá, pero que ese castigo no implicaba una desvinculación, exacto, gracias, una desvinculación, un alejamiento como tuvo con Saúl, sino que más bien iba a ser una corrección, pero que con él este convenio, digamos, este vínculo no se iba a romper. ¿Sí? Y que en la medida en la que el nuevo rey sea recíproco, Dios iba a asegurar la permanencia de los descendientes de David en el reino. Como vemos y como ya hemos estudiado y seguramente hemos escuchado de cómo siguieron la historia de los reyes, muy pocos fueron buenos, muy pocos fueron leales, y en virtud de eso es que Dios finalmente termina entregando la descendencia de David en cuanto a reinado, eh, digamos, a que se suspenda eso y finalmente terminen siendo deportados a Babilonia y todo lo más, y después ya no se tenga nunca más un rey de Israel. De ahí la historia con el Señor Jesús es distinta porque, como sabemos, él, si bien en cuanto a la carne se decía que era descendiente, era hijo de David, que incluso se le proclamó así, ¿no? Como Jesús, Señor, hijo de David, ¿no? Y muchos le decían así, ten misericordia de mí y todo lo demás, y Osana, el que viene y todo lo demás. Tiene más bien otro contexto, porque evidentemente no es, como sabemos, no es el Señor Jesús descendiente biológico de David, sino que más bien retoma el Señor esta promesa, digamos, esta figura de que el rey es rey en función de que Dios le ha adoptado, le ha dado el carácter de hijo, ¿sí? De que le ha dado, de que Dios es el que tiene el poder y él designa, y él sabe a quién designa ese rol. Y ahí tiene mucho más sentido incluso la figura del Señor Jesús como rey, si se quiere. ¿Ya? Porque es él, el hijo, ahora ya sabemos con todo el contexto de la palabra hijo, porque él es el mismísimo rey. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces eso con este capítulo 7 como les digo, y es uno como de los más que despierta muchas dudas, como les decía a los estudiosos, por eso. Por esta un poco unas cosas ahí incluso lingüísticas, como vimos esto de estas palabras que están en futuro, pero que suenan un poco extrañas para el momento y todo lo demás. Entonces, bueno, eso básicamente. Entonces, para que veamos una ocasión más, cómo es que la Biblia a veces tiene estas particularidades y que la edición que nosotros tenemos ahora fue un trabajo justamente editorial que pasó por algunas manos posiblemente y que responde también a explicar cosas del momento en el que fueron escritos. Entonces, posiblemente cuando esta historia había, el editor de Salomón, digamos, dio una ocasión oportuna para explicar por qué Salomón es el legítimo rey. Y lo que estaría diciendo es, Salomón es el legítimo rey porque Dios lo escogió. ¿Ya?
y eso no garantiza que él sea perfecto, sí, porque aquí está escrito que se equivoca y si se equivoca le castiga, pero la cuestión es que si esos de equivocaciones no son motivo para romper vínculos ahí, ¿ya? Porque Salomón se equivocó, David mismo se equivocó un montón de cosas, pero la diferencia es que con ellos el Señor tenía su vínculo más profundo, digamos, más duradero, ¿sí? Eso básicamente. Entonces, fíjense cómo se pueden entender estas cosas de la Biblia. Algunos justamente sugieren que este capítulo de aquí está también recogido, al menos la idea de esto está recogido en el Salmo 132, que si ustedes recuerdan fue justamente lo que leímos la anterior semana respecto de cuando el arca estaría entrando, ¿no es cierto? Entonces, si lo vemos así, todo el capítulo 6 y el 7 digamos, son una misma historia, obviando lo de la primera parte del capítulo 7, ¿cierto? Y podemos leer, por ejemplo, el versículo 11 y 12, por ejemplo, del Salmo 132, que es el que decíamos, que recoge esta idea de David entrando o trasladando de nuevo el arca a Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces dice, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro, en verdad juró el Señor a David y no se retractará de ello, de tu descendencia pondré sobre tu trono, si tus hijos guardaren mi pacto y mi testimonio que yo les enseñaré, sus hijos también se sentarán sobre su trono para siempre. ¿Ya? Y aquí dice, porque el Señor ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí, este es para siempre mi lugar de reposo, ahí habitaré porque la he querido, bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes, y sus santos darán voces de júbilo, haré retoñar el cuerno de David, he dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Entonces fíjense ustedes que este Salmo, el 137, es una buena recopilación o una síntesis, si se quiere, una poetización de lo que hemos visto en el capítulo 6 y 7. Recoge tanto el recuerdo, o digamos, esta historia del retorno del arca a Jerusalén, lo que significó eso, consolidar el reino, situarle a David como el rey, y además de esta oración que hace David respecto de que Dios le ha jurado que él sería el rey y que con él iba a fundar toda la línea, y como él entra al lugar, digamos, frente al Señor y hace esta oración de bendición a su pueblo, a su casa, ¿sí? Y además sabiendo que este capítulo 7, la primera parte, con un cachito de la segunda parte, ¿no es cierto? Vienen siendo una explicación posterior, digamos, que se complementa con esta historia, ¿sí? Eso básicamente. Entonces miren ustedes que a veces nos encontramos así con estas partes de la Biblia que uno a veces, ¿no? Como para que una vez más pensemos y no nos dejemos de pronto sorprender de si alguien diga, no, es que la Biblia es editada, que no sé qué. Sí, obvio, obvio que es editada, pero tiene sus razones y eso no rompen digamos, el hilo que se pueda venir construyendo de la historia, y por otro lado tampoco rompe con el mensaje, con el contenido, con la esencia misma del Señor. O sea, esta edición, digamos, que hemos visto aquí, no rompe con el mensaje principal de la palabra, sino que más bien, exacto, no rompe con el mensaje y no es una cuestión así que, digamos, una metida de mano así intrusivísima o evidentemente incorrecta, sino que más bien es justamente una edición que se hizo seguramente en su época, pero que tiene una intención, digamos, de aclaración, digamos, de aclaración de esa época, y que se vio oportuno introducirla aquí. ¿Ya? Y que además es también posible ahora, pasado el tiempo, saber cómo pudo haber sido la historia original y la edición, y poder identificar estas marcas editoriales, si se quiere. ¿Sí? Eso básicamente. Entonces, esto es lo que teníamos preparado para hoy, para el capítulo 7 del libro de Segundo de Samuel, y ya la siguiente semana estaremos viendo el capítulo 8 posiblemente y seguramente el 9. ¿Sí? No sé si tenemos preguntas por ahí, algún comentario, y si no, podríamos ir terminando la grabación por hoy. No, creo que no hay. Creo que no. Muy bien, gracias.